logística en el área del Mercosur, en el área de lo que es Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, como han podido ver, son muy importantes, han desarrollado gran cantidad de estructuras y Bolivia no puede quedarse atrás. Por eso hemos invitado que nos acompañe en este encuentro internacional a un experto que viene trabajando en el área de logística e intentando conocer mano a mano, carretera por carretera, que ayer conversábamos con el señor Roberto Bloch. Él pasó 40 días recorriendo las carreteras más importantes de Bolivia hace aproximadamente 5 años y justamente lo hizo para poder conocer, así como lo ha hecho con Bolivia, lo ha hecho con Argentina, lo ha hecho con Paraguay, lo ha hecho con Uruguay, y ha desarrollado, ya lo mencionaba el presidente de la CADEX, una treintena de libros que están a disposición de todos ustedes aquí afuera para que se puedan revisar y en algunos casos, si desean, puedan comprar. Roberto Bloch es un experto internacional en comercio exterior, logística, basado en Argentina. Él nos va a hablar de los aspectos fundamentales para la estrategia logística de Bolivia. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, máster en políticas públicas en España, máster en Derecho de la Integración Económica de la Universidad de El Salvador, Universidad de Sorbona de París. Es especialista en comercio exterior, logística empresarial, integración regional y geopolítica. Y tiene un posgraduado en Derecho Comunitario de la Universidad de Salamanca, España. Es investigador y autor, como decía, de más de una treintena de libros que están basados en el ámbito de la logística y el comercio exterior, sobre todo de la región. Sin mayores preámbulos, invito a Roberto a que nos acompañe en este mensaje y pueda dirigirse a ustedes. Bien, buenas tardes a todos, espero que tengan un buen almuerzo, en buen lugar, y agradezco mucho a Alex, especialmente a Alfredo Rojo, y por supuesto a todo su equipo, que realmente felicitaciones por esta jornada, que estoy convencido por ello de que va a ser una reflexión, un análisis de lo que es el sistema de logística tan importante para Bolivia en un momento adecuadísimo para Bolivia, que es este momento de una mirada de intervención del Estado, de facilitación de negocios, de interacción con el sector privado y también con el sector académico. Yo voy a hablar de Bolivia, voy a hablar de logística de Bolivia. Ustedes dirán, en Argentina hablando de logística de Bolivia, también estoy hablando de logística de Argentina, pero básicamente mi exposición está ordenada a partir de una introducción de qué es la logística en general y la logística moderna en particular, cuáles son las tendencias que existen en este momento en el mundo en logística, no solamente, ya lo saben ustedes, el transporte, sino también el almacenamiento, el depósitos, sujetos, en documentación. Y la parte más sustancial, creo, son las 26 recomendaciones operativas de logística para Bolivia, para toda Bolivia. Me pareció importante tener una mirada nacional. Y en realidad, y esto es un comentario anecdótico, pero da fundamento, conozco bien Bolivia, creo que conocerla bien, la he visitado hace muchos años, tanto por motivos profesionales, por motivos académicos y hasta por gusto, que es lo más importante. He recorrido gran parte del país absolutamente por gusto. He estado 2 meses recorriendo el país de punta a punta no hace muchos años, así que tengo una visión bastante integrada de lo que es Bolivia. Lo vamos a ir complementando con otros aportes. Bien, muy bien. Esta palabra logística.
¿Qué significa logística? Y en esto sí voy a coincidir con Ricardo Sánchez. Mover cosas y personas. O sea, cuando hablamos de logística, hablamos de movilidad. Pero la movilidad también implica, y ustedes lo van a notar rápidamente, que en algún momento esos bienes y esas personas, porque no vamos a hablar de bienes, por supuesto, se detienen. Por eso hay ingredientes de la logística que a veces no están tan considerados ni en las inversiones, ni en las planificaciones, ni en los desarrollos futuros, que son los almacenes, los depósitos, los centros de acopio, todo aquello que hace a la concentración de la carga. Cuando hablamos de logística internacional, por supuesto estamos hablando ya de un aspecto de conexión de productos y personas entre países diferentes. Y acá quiero hacer una aclaración. Si hay una materia, que lo decía recién con el grupo de amigos, que es internacionalizado, que tiene certificaciones internacionales, que tiene actores internacionales, parámetros, es la logística. Sin embargo, ahora en época de globalización, hay también una cultura local, nacional y regional. Más allá de que tengamos en cuenta los análisis comparativos con otros países, el hecho de que Bolivia y Paraguay sean países mediterráneos le da un matiz muy especial a lo que es el desarrollo logístico de Bolivia, donde nos podemos encontrar con diferencias de comparación con otros países. También voy a hacer una aclaración. Yo utilizo habitualmente en los análisis una matriz que se llama la trilogía logística, que implica comparar, coordinar y complementar, haciendo análisis de costos, riesgos y actores, no solo eficiencias, no solamente bajar costos logísticos, sino otros dos factores muy importantes, que es la rapidez, la movilidad y la seguridad. A veces llegamos más rápido a algún lugar, a un costo mayor, a veces llegamos menos rápido a ese lugar, pero mucho más seguro que a través de otros modos de transporte. Me parece que esta trilogía logística nos da una mirada muy interesante para completar el análisis. En ese marco, entonces, la alta incidencia de los costos logísticos en el comercio internacional, justamente para países del cono sur, muy alejados de los grandes mercados centrales, tiene un alto poder, mucho más, me diría, en graneles y en contenedores. Ya vamos a hablar luego de cómo incide incluso toda rebaja que se pueda hacer en graneles, en los fletes marítimos, estoy refiriendo, pero también a los otros, es realmente de un gran impacto. El 36% del costo total, por lo menos en estos países, de una operación de comercio exterior corresponde a costos logísticos. Y dentro de esos costos logísticos, yo me voy a concentrar en los costos logísticos internos, porque ahí está uno de los meollos más importantes en este momento para este tipo de movilidad. Estos son los elementos típicos de la logística, donde uno rápidamente los ha escuchado, los ha visualizado, que aceleran o detienen el desarrollo. Miren, la última frase es la clave: giran en torno a los volúmenes de carga. Hace bastantes años se discutía qué venía primero en el desarrollo de un país, si el sector productivo o su logística, o ambos. Bueno, hoy está claro que primero es el desarrollo productivo, sin duda. O sea, la logística va donde hay cargas. Las cargas tienen que tener volumen y concentración. O sea, primero producción. Lo que sucede es que la logística o acelera o retrasa luego la competitividad de esa producción. Pero no podemos hablar de logística si no hablamos de volúmenes de carga, si no hablamos de centros de producción, si no hablamos de acopios. Y luego también, un poquito más adelante, voy a referirme a algo que también comentó Ricardo brevemente, y Jorge también, que la logística no flota en el cielo sola, sino que está inserta en la política del comercio exterior, está en la política económica de un país y está a su vez vinculada a una política regional. Es una parte nada más, somos humildes los logísticos, reconocemos eso, realmente no somos los grandes actores, no tenemos el glamour que a veces tiene la estrategia, que a veces tienen otros tipos de acciones, pero realmente puede atrasar o acelerar el desarrollo, y eso es muy importante. Por eso,
Primer mensaje para Bolivia: generar importantes volúmenes de carga. Así, esto sucede en todos los modos de transporte. Los buques van a ir a los puertos donde haya volúmenes de carga, los aeropuertos que empiecen a generar esos volúmenes luego van a traer inversión en infraestructura y las compañías aéreas aportarán cargueros puros y no al revés. No le podemos pedir a BOA, no le podemos pedir a Bari o a LAN que inviertan en cargueros, que inviertan en bodegas si no hay cargas. La primera pregunta es, bueno, ¿qué voy a transportar? Lo mismo sucede con el ferrocarril, con la hidrovía y con el camión. ¿Cómo se consiguen? Preguntas, ¿cierto? Por eso les dije que le iba a dar un panorama no solo de logística. ¿Qué podemos hacer para llegar a esos volúmenes? Bueno, asociarse. Distintos tipos de asociaciones. Es muy importante que, esto es para toda América Latina igual, alcancemos los volúmenes que demandan los mercados desarrollados. No ya en Europa y Estados Unidos, estoy pensando en China, estoy pensando en la India, estoy pensando en el sudeste de Asia, grandes demandantes de alimentos. ¿Qué pasa? No podemos cumplir muchas veces con esos pedidos porque no tenemos el volumen y la continuidad suficiente para abastecerlos. Por eso las agrupaciones, las cooperativas, los consorcios, todo lo que se pueda hacer en el sentido de aumentar el volumen de la oferta exportable va a redundar en dos factores: cumplir con la venta internacional y lograr que los transportistas se acerquen más hacia esos sectores. Desde el punto de vista de la infraestructura, lo anterior sería una asociación que va a tener su formalidad jurídica, su formalidad operativa, pero desde el punto de vista de la infraestructura, los núcleos concentradores de carga son muy importantes. Un ejemplo: Argentina está pasando la producción de 100 millones de toneladas de granos, pero los hilos que tiene Argentina para esos granos no superan los 65 millones de toneladas. O sea, se pensó, se avanzó en la idea de produzcan, vayan adelante, mejoraremos también el transporte, y no se pensó en los hilos, no se pensó en los depósitos. Bueno, ustedes saben que la Argentina a veces inventa algo, inventó el silo bolsa. Pero el silo bolsa no es la solución, es una medida paliativa, es una medida para, de alguna manera, paliar esta cuestión de que no tenemos los verdaderos hilos de cemento. Les cuento, ahora está empezando a pasar eso en Argentina, y también me estoy enterando en Brasil, en centros de empaque, balcones de empaque, en bodegas para vinos y derivados, en tanques para aceite. Cuando ustedes entonces planifiquen la logística, este es un mensaje muy importante, ya vamos a ir a los modos de transporte, hay que pensar en los volúmenes, la forma de asociación y los almacenamientos. Esos son los puntos donde la carga va a concentrarse. Por supuesto, hay otros factores importantes que tienen que ver en esta planificación logística, que es la ubicación del país, los accidentes geográficos. Por eso decía, también la cordillera de los Andes es un accidente muy especial que condiciona la competitividad de logística, no solo la mediterraneidad, y a veces las comparaciones en ese sentido flaquean. La infraestructura, la inversión en el sector logístico, que puede ser pública, privada o mixta, que vamos a ver casos en especial, tecnologías, políticas para el sector, un marco legislativo y tributario, por ejemplo, especial para las zonas de actividades turísticas, actores y un factor que no hay que olvidar, que es el factor ambiental. Más allá de que podamos o no tener una mirada ecológica, si pensamos en el muy largo plazo, realmente tenemos que pensar en el factor ambiental y tenemos que privilegiar aquellos modos de transporte que menos afecten al medio ambiente. Y esto se puede hacer desde el Estado. Por ejemplo, ustedes saben que la Unión Europea tiene una política común de transporte. Esa política común de transporte tiene en el factor ambiental uno de sus ejes. ¿Y cómo lo apoyan desde lo económico? Haciendo un listado de prioridades de inversión en aquellos modos de transporte que menos afectan al medio ambiente. Por ejemplo, el ferrocarril y el transporte fluvial. Es decir, se invita a invertir al sector privado
y a partir de inversiones mixtas, empezando por los modos de transporte menos contaminantes. Luego, por supuesto, va a seguir el carretero, va a seguir el aéreo, mejor el puerto. Pero en primer lugar, ferrocarril y hidrovías en toda la región europea. Para ir cerrando esta primera parte introductoria, cuando hablamos del sistema logístico, tenemos que pensar, ahí saltó el vale por el vale, estoy viendo hacia la computadora, la tecnología, tenemos que pensar que un sistema logístico se compone y debemos atender a, en primer lugar, desde el punto de vista operativo, estamos muy lejos de los mercados centrales. Entonces, nuestro producto tiene que ir bien envasado, bien embalado, bien paletizado y con contenedores. Ya luego voy a hablar de cómo podemos hacer para que Bolivia, y especialmente Santa Cruz de la Sierra, posicione contenedores aquí. Eso es muy importante, porque los contenedores son de los navieros y los navieros los manejan en los puertos. Y es muy importante que los contenedores estén posicionados en los ámbitos interiores de los países, porque si no hay que ir a buscarlo vacío, y hay que pagar el transporte vacío, y hay que volver a pagar otro flete luego para sacarlo. En cambio, si está posicionado en un lugar estratégico al interior del país, hasta el despacho aduanero se puede hacer. Y eso se llama zona de actividades logísticas. Y ahora ya vamos a hablar un poquito de cómo podemos desarrollar algunas en Bolivia. Por supuesto, el transporte de mercadería, con sus modos y medios intervinientes, con su normativa, todo lo que les hablé de almacenamientos, y también un factor escondido, que tengan por favor muy en cuenta, es un factor desagradable, es un factor costoso, es un factor que mejor no mirarlo, pero cuando sucede un siniestro, tener seguros sobre la mercadería, sobre la infraestructura, sobre las actividades logísticas, nos salva de perder todo el patrimonio. Así que estos son los factores o subsistemas de un sistema logístico integrado. Ahí tienen ustedes entonces cómo vamos a ir aplicando esta idea de rapidez, eficiencia y seguridad, trilogía virtuosa en logística, tanto a la logística interna como a la logística internacional, especialmente dedicados a Bolivia. Yo ahora les voy a hablar de, siguiendo ese esquema, algunas tendencias internacionales y luego cómo podemos aplicarla en vuestro país. ¿Qué está pasando con los envases? Bueno, hoy el envase es una herramienta decididamente de venta. Hay que olvidarse del envase como protección, que también la tiene, pero hoy cuando uno diseña un envase, tiene que pensarlo como una herramienta de marketing. Forma parte de la estrategia de marketing de una empresa, de un exportador y hasta de un país. Así van todos los elementos que convierten a un producto en vendible. Es el vendedor silencioso. Esto es algo que muchas veces no se considera en logística y se estima que forma más parte de la comercialización. Tiene una pata en ambos sectores. Y la tendencia es envases medianos y pequeños y uso de nuevos materiales. Esto lo voy a ir repitiendo en distintos elementos. Por ejemplo, nuevos plásticos, por ejemplo, cartones mucho más resistentes a la humedad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso del aluminio, que también lo vamos a encontrar con los embalajes. Acá nos vamos a encontrar justamente con la función principal, que es reforzar la protección. Así como el envase estaba para vender, el embalaje está para proteger. Entonces, muy importante que ustedes vayan desarrollando toda una serie de elementos de embalado que acompañan a los transportistas. Les puedo dar muchos ejemplos de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Brasil, donde a medida que se va generando valor agregado con el packaging, de eso estamos hablando, en definitiva, las empresas de embalaje se empiezan a instalar en las distintas regiones, rodeando los almacenes, los depósitos, los centros de distribución. ¿Qué está pasando con los panes? Bueno, acá apareció esto. Aumenta el uso del pan de plástico. ¿Por qué? Porque además de lavarse rápido y además de ser muy resistente, no requiere fumigación, no requiere una norma de FAO, que la NIM 15 del
la norma de desinfección. Entonces hay un aumento muy importante del pallet de plástico, en general en los países desarrollados. Esto va a llegar también a nuestra región y con el uso de un film plástico para recubrirlo. Y también, y esto es un tema muy operativo, hoy se hablaba de los centros de distribución, el pallet que nació con la Primera Guerra Mundial, en realidad lo usaban los alemanes para transportar artefactos bélicos. Logística tiene mucho de la guerra, tiene mucho, la palabra más tiene que ver con la guerra. Pero el pallet lo inventaron los alemanes en 1914 y resultó muy bueno. Y luego se aplicó al comercio internacional de todo el mundo. Realmente el pallet, que nació como una herramienta de transporte, hoy también es un elemento de abastecimiento. Los centros de distribución, los depósitos, están diagramados con sus racks para que el pallet no solamente se transporte, sino que se guarde de esa manera en estos abastecimientos. A partir de nuevas tecnologías como código de barras, como identificación por radiofrecuencia. Hoy los grandes centros de distribución, mayoritariamente privados, en Argentina, en Brasil, en Colombia, que son los que pude ver, utilizan el pallet en su doble función. Bueno, con los contenedores, evidentemente está ya consolidada la tendencia de los 40 pies, va a haber más todavía 40 pies en el mundo, pero hay también proyectos de contenedores de 45 y de 49 pies. Proyectos, eso todavía no ha intervenido, es un tema muy complicado, porque esto implica no solo el largo del contenedor en sí, sino el slot de los buques, sino también el chasis, los camiones, la resistencia de los pavimentos, pero así como el impulso del 20 a 40 pies vino de los navieros, este otro impulso también viene de los navieros, que por otra parte son los que están impulsando pasadas de los Panamas, por una cuestión de economía del transporte. Un naviero le resulta mucho más económico operar con Panamax que no dos Panamax. Entonces, estamos entrando en una era muy fuerte y muy voluminosa, casi te diría gigantesca, en el tema de los buques portacontenedores, que ahora me voy a referir. Justamente, en el modo marítimo, entonces, en graneles, la tendencia es a lo grande, igual que en contenedores, igual que en las terminales. El que empuja esto es el transportista. ¿Cuáles son las tendencias? Mayores buques graneleros, que se llaman ultra large bulk carrier. Ya hay una gran cantidad de buques de 500.000 toneladas métricas frente al habitual de 250.000 toneladas métricas. Estoy hablando de crudo, todas sus variedades, y un aumento permanente de buques metaneros. Este es un buen mensaje para Bolivia. En realidad, son buques especializados en transporte de gas natural líquido, todo un procedimiento muy especial que hay que transformar, el gas a partir de frío muy intenso, líquido, para la eficiencia, rapidez y seguridad en el transporte, llegar a terminales especializadas y luego reconvertir en gas nuevamente, regasificando, ¿no es cierto?, ese gas líquido. Así que hay un negocio creciente muy interesante en el mundo con estos metaneros, y las terminales de graneles están necesitando una dotación mucho más importante de ductos, de silos, de centros de acopio, tanto de granos como de hidrocarburos. En contenedores, les dije, ya hay contenedores navegando 2 o 3 de 18.000 euros. Estamos hablando de 18.000 contenedores. Pero hay muchos de 12.000. De estos hay poquitos, pero hay muchos de 12.000 euros. Estamos hablando, hemos pasado de Panamá de 4.000, 5.000 contenedores a 12.000, 13.000, 14.000 en adelante. Hay discusión respecto de cuándo se va a producir el quiebre Panamá a Panamá, pero estiman casi todo que no más de 10, 15 años más. ¿Dónde impacta esto? En las terminales, en la profundidad, en el calado. Estamos hablando que, ya les digo, ningún puerto latinoamericano hoy en día tiene capacidad de calado para los gigantes con Panamá, al menos en forma operativa. Así, digamos, folclóricamente puede mencionarse, entró con Panamá a tal puerto, pero esto hay que imaginarlo en continuas idas y venidas.
Esto me va a dar pie también para comentarles que, así como en algunas regiones del mundo se están diseñando centros marítimos concentradores, sudeste de Asia, Hong Kong, Singapur, Hamburgo, Rotterdam, en Europa, por supuesto Nueva York, Los Ángeles, costa este, costa oeste de Estados Unidos, esto se va a desarrollar bien también. No habrá un puerto concentrador en Latinoamérica. No hay volúmenes en Latinoamérica para que el puerto sea concentrador. Va a haber cooperación y competencia y especialización. O sea, no dan los volúmenes, vuelvo a este importante factor para que ni Santos, ni Colón, ni Valparaíso, ni Buenos Aires, ni Callao sea en alguno de los dos océanos el gran puerto concentrador de la región. Entonces lo que va a haber va a ser mejoras, va a haber un avance que debe haber en profundidad, en el largo del muelle. Estamos hablando de que Panamá necesita un muelle de 4 cuadras de largo para operar, con 3 grúas pórtico trabajando simultáneamente para que ese buque pueda cargar y descargar entre 48 y 72 horas. Si no, no va a ese puerto o lo califica como puerto sucio y el usuario, o sea, el dador de carga o el funcionario tiene que poner un sobreflete que ya viene incorporado en ese flete, que ya lo saben los agentes marítimos, porque ese puerto lo demora, le trae costos a ese armador. Por eso digo que me parece muy importante, si ustedes van a trabajar con Perú, Chile, con Argentina, Uruguay o Brasil, también tener esta idea de hacia dónde deben ir los puertos, porque después ustedes van a tener que elegir y van a tener que hacer un análisis por dónde nos conviene salir más. Y ese análisis tiene que comprender, repito, eficiencia, rapidez, seguridad, más toda una serie de elementos adicionales que tienen que ver con el transporte interno, con los actores, con los pasos, tanto trasandinos como hacia los otros países. Ese sería un análisis de riesgo integral. Bueno, las grandes terminales, sobre todo por pedido de Estados Unidos que manejan contenedores, tienen que certificar seguridad y hay una tendencia entre los navieros a realizar servicios conjuntos, joint services en determinadas rutas. Esto lo vamos a aplicar después para Bolivia. Ahí está el tema de los puertos concentradores. Colón y Balboa lo son, pero solo para Centroamérica, y en Sudamérica, como les decía, no está visualizado un gran puerto concentrador. Sí hay proyectos de puertos de aguas profundas. Chile tiene el suyo en Mejillones, Uruguay tiene también su proyecto, Brasil tiene un proyecto muy importante en Río Grande do Sul, que por ahora es una maqueta, pero cuidado para Argentina y para Uruguay, porque si ese proyecto avanza y no avanza Uruguay y Argentina con ese proyecto, nos quedamos aguas abajo, nos quedamos como puerto de transbordo, y Argentina también, proyecto de aguas profundas, luego de discusiones arduas, donde va a estar, todo parece indicar que va a estar en La Plata, que va a ser el lugar donde se va a desarrollar en contenedores un puerto que siga estas tendencias que yo les estoy señalando. Más abajo hay puertos muy buenos en Argentina, Granelero, básicamente, Bahía Blanca, y hacia arriba ya tenemos un problema que es el tema de calado y el tema de la sedimentación y los no más de 33 pies que tenemos tanto en el Bajo Paraná como frente a Buenos Aires. En cambio, esa sedimentación, que entre paréntesis baja de Tarija y es traída por los ríos Pilcomayo y Bermejo, también ahí tendría que trabajar Argentina y Bolivia en forma conjunta. Ustedes dirán, bueno, pero esto va a beneficiar a Argentina, no, también va a beneficiar una salida posible por la hidrovía para mercaderías bolivianas, para una limpieza de donde se origina esta sedimentación, que se recuesta sobre el lado argentino, pero no a la altura de La Plata. A la altura de La Plata ya se difuminó en el océano y además seguimos en la pampa húmeda y estamos en un nodo intermodal, cosa que no existe ni en el sur ni hacia arriba. Así que ya está el proyecto también en
marcha de este puerto profundo para contenedores en La Plata. En el modo fluvial lo que sucede es aumento. Las barcazas ya no son de 1.500 toneladas métricas, son mayores todavía. Los puertos fluviales que ahora les voy a mostrar, porque esto sí incide en Puerto Bush, cómo agregar valor, se están transformando en puertos de alta tecnología en los países desarrollados y se lo está usando mucho en Europa, por algo que comentó Jorge Camaño también, los beneficios, reducción de costos, poca accidentología y un impacto ambiental menor. Pese a los muy buenos camiones que algunos hemos visto, todavía en general el fluvial es muy amigable con el medio ambiente. Bueno, ahí tienen ustedes algo que se puede aplicar perfectamente en Puerto Bush, que por otro lado creo que es el puerto ideal para ustedes para desarrollar por su ubicación, por su actividad actual y por su relación con todos los vecinos. Si la hidrovía no se puede desarrollar todavía en cuanto a calados, esta es la realidad, por lo menos de Santa Fe hacia el norte, si todavía no tenemos inversiones muy dirigidas a lo que es la hidrovía en el tramo Santa Fe-Corumbá, sí se pueden mejorar, esto sí lo puede hacer un país como Bolivia en su puerto. Por ejemplo, servicios al transportista y a la mercadería, que el puerto brinde ese servicio. Algo muy importante, la conexión multimodal, que es pésima en general en el cono sur, muy mala en casi todos los puertos fluviales. De hecho, el ferrocarril no ingresa a muchos puertos y la punta de riel, les voy a dar un caso, en Zárate, en Argentina, faltaban 4 kilómetros para que ingresara el ferrocarril. Se había que traer la mercadería por tren, muy interesante, por 4 kilómetros pasar al camión, pagar el flete del camión y entrar al puerto. Hasta que como el Estado aportaba el dinero, dos empresas privadas, una que es la que maneja Terminal Zárate y otra que maneja el ferrocarril concesional, dijeron vamos a poner nosotros el dinero y vamos a completar esos 4 kilómetros de vía. Y ahí ahora entra, porque es muy importante que el ferrocarril ingrese directamente al puerto, sobre todo para graneros, también para contenedores. Bueno, seguridad portuaria, fundamental, en esto hay certificaciones internacionales muy buenas, se puede seguir hasta el modelo aéreo, que es el mejor modelo de seguridad que hay en todos los modos de transporte, tanto security como safety. Después te voy a explicar un poquito esto para concluir. Bueno, aspectos ambientales, alguna certificación ambiental, que el puerto la tenga, por supuesto, mejorar el calado, la iluminación y la señalización. La iluminación es muy importante, porque si no los capitanes no van a ese puerto por una cuestión de seguridad. Y tener una base de datos, porque el puerto sabe lo que ingresa y lo que egresa de ofrecimiento al sector privado. Ámbito diferenciado para carga general, graneros y contenedores, equipos adecuados, muy importante, personal capacitado en gestión portuaria. Y permítanme una recomendación. Usted puede poner un amigo, voy a decir algo incorrecto, puede, no debe, poner un amigo político en un ministerio, lo disimula, lo nombra, no en un cargo. Si usted pone un amigo político a gestionar un puerto, ese puerto en 2 meses se viene abajo. No puede poner políticos a gestionar un puerto, puede poner como cabeza de ese puerto político, pero la gestión tiene que ser hecha por especialistas, porque se nota mucho la ineficiencia y se nota enseguida. Entonces, un factor muy importante que ustedes podrían empezar a desarrollar, que se lo vamos a proponer al final, es especialización en gestión portuaria, especialización posgrado para los licenciados en estas áreas, o en logística en general o en algunos tipos de sublogísticas que se pueden dar. Y gestión portuaria es determinante. Y esto incluso a veces separa el tema de quién es el dueño del puerto, si el privado o el Estado. Les puedo dar ejemplos de muy buenos puertos públicos en el mundo, por ejemplo los sudafricanos, son puertos públicos, pero con equipos de gestión de primera línea, o el puerto de Nueva Orleans, que es municipal. Hasta el Catrina es un puerto excelente, un problema diferente, pero la gestión del puerto es de primer nivel.
Bueno, nuevas tecnologías que pueden ayudar a la identificación, la búsqueda activa de clientes, transportistas y exportadores. El puerto tiene que salir a buscar clientes. Puerto Bus tiene que salir a buscar clientes. O sea, no puede ofrecer. El puerto decía que tiene que salir a buscar clientes. Todo lo que sean presentaciones del puerto es muy importante llevar adelante. ¿Dónde está la carga? Y acuerdos de cooperación con otros puertos. ¿Qué está pasando en el modo aéreo? Los volúmenes crecen lenta pero progresivamente porque además del costo que es alto del transporte aéreo, inclina también la rapidez, la seguridad, la primicia que se puede hacer con el transporte aéreo, la apertura de nuevos mercados. Hay más aviones también puros y la seguridad es determinada. ¿Qué está pasando en el transporte terrestre? Camiones mayores, más seguros, menos contaminantes, pero pavimentos más resistentes. Porque si usted hace el camión mucho más importante, Argentina, por ejemplo, tiene un volumen de transporte terrestre carretero de 45 toneladas, con carga incluida. Brasil, más, es mayor, 52, 53 toneladas. ¿Por qué? Porque el pavimento es más resistente. Hay una relación directa entre el tonelaje permitido y el tipo de pavimento. Y una recomendación es, fíjense el pavimento que utilizan las carreteras que trasladan minerales, norte de Chile. Hay un pavimento muy interesante ahí para tener en cuenta, un pavimento de una gran resistencia que puede ser aplicada a estos nuevos camiones que se vienen. Y también vehículos bimodales, carretera ferrovía e incremento de centros de distribución. Modo ferroviario, bueno, salvo en Latinoamérica, en los países desarrollados, es un modo que está reviviendo. En primer lugar, para pasajeros, sin duda, con la alta velocidad, pero también con la carga. En el mundo desarrollado, un tren de carga puede trasladarse a 65, 70 kilómetros por hora perfectamente. Argentina, Brasil, Uruguay, mayormente 15 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, no pueden ir más rápido por el estado de las vías. Hay un problema absolutamente condicionante, que es el mal estado de las vías o la falta de vías. En muchos casos, y Brasil es un caso interesante para analizar, que impiden mayores velocidades. Locomotoras más potentes, incremento en el uso de durmientes, de cemento, ya no de madera, vehículos bimodales y unión progresiva de redes ferroviarias entre diversos países. Estados Unidos tiene como primer modo de transporte ferroviario. Ha hecho un acuerdo de complementación muy interesante y cooperación entre los modos. Esto se inicia con la administración Carter, allá en 1980, donde el ferrocarril se desregula, pero se llega a un acuerdo con los transportistas carreteros para distribución de cargas. 250, 300 kilómetros, no mucho más, transporta camión, todo el largo lo hace el ferrocarril, y el segundo modo de transporte, que es el hidrovía Mississippi Missouri. Entonces, el costo interno del grano en Estados Unidos es bajísimo. En Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, es muy alto. Inviertan esa relación. Pero en esto tiene que trabajar el Estado. Tiene que trabajar porque los privados seguramente van a competir. Hay que tratar de lograr un acuerdo de complementación. Creo que Estados Unidos es un buen ejemplo, actuando como coordinador, como árbitro, ustedes quieren, el Estado en ese sentido, para equilibrar los modos de transporte. Porque no se va al camión por una cuestión solamente de ingenio del transporte terrestre. También hay fallas de los fluviales y de los ferroviarios. Por ejemplo, los ferroviarios no mueven la formación si no están todos los vagones completos. Y eso a veces tarda 10 días, 15 días. Y el exportador no quiere esperar, no puede esperar 10 días, 15 días. Tiene que salir enseguida. Entonces va a buscar el camión. Entonces, esta idea de armonizar los costos solamente con la formación completa del tren les descrema cargas
a favor del camión. Además de lo que todos conocemos ya, que es esta cuestión de la falta de visión estratégica que tenemos respecto del ferrocarril, cosa que lentamente, por impulso de las necesidades, va cambiando. Tenemos que ir al transporte multimodal como visión de sistema, sin duda. Transporte multimodal que tiene una pata jurídica con un operador único que controla y responde por toda la cadena, cualquiera sean los modos de transporte utilizados, un marco legal para inscripción de operadores y documentos, pero también tiene una pata de infraestructura que puede hacer un Estado, puede desarrollar centros de transferencia de carga y zonas de actividades logísticas que pueden estar en torno a un puerto, no sería el caso de ustedes, algo puerto bus, pero sí uniendo el modo carretero con el modo ferroviario. Bueno, y ahí me quería detener. Ahí tienen ustedes un esquema, un layout de lo que podría ser una zona de actividades logísticas. La primera pregunta es ¿dónde? ¿Dónde la vamos a instalar? Pregunta para bolivianos. Donde haya algunos factores que coincidan. En primer lugar, ¿qué? Volúmenes, cargas. Tiene que ser en una zona productiva, sin duda. En segundo lugar, donde haya una confluencia de los dos modos de transporte, o por lo menos una cercanía, tanto carretero como ferroviario. Y en tercer lugar, que tenga una proyección regional, a la región interna del país, pero también a los países vecinos. Esas son las primeras preguntas que hay que hacerse para después pensar en esto. Escuchaba a Wilfredo hablar de Oruro. Yo no sé, la verdad no sé cuál sería. Habría que hacer un estudio en Bolivia de cuáles serían los lugares adecuados para este tipo de infraestructuras. Pero perfectamente puede ser Santa Cruz también, o puede ser alguna otra localidad, incluso un poquito más al norte, o más de uno. También hay que tener en cuenta, ustedes verán ahí, que estamos hablando de contenedores. También hay zonas de actividades logísticas para graneles. Yo he diseñado una para contenedores. Bueno, y si ustedes diseñan esto, ahí te pueden decir con confianza a un naviero, colocarme los contenedores en este ámbito. Ustedes no les pueden decir a un naviero, mira, tengo un campito donde los muchachos a veces juegan al fútbol, llévamelo ahí. El naviero te va a decir, mira, yo necesito seguridad, iluminación, control, limpieza del contenedor, poder retirarlo, sano. O sea, me tenés que dar un ámbito donde todos estos factores coincidan. Por ejemplo, una zona de actividades logísticas. Y esto da trabajo, esto genera mano de obra especializada, esto ordena territorio, un factor que también Ricardo mencionaba muy importante, el tema del ordenamiento geográfico. Vuelvo a esta idea de que la logística no flota en el espacio, la logística tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con el comercio exterior, tiene que ver también con los aspectos socioeconómicos. Por ejemplo, esta cuestión de si queremos integrar zonas alejadas, ¿cómo podemos incentivar que la población se incremente? Y la población se incrementa si hay trabajo. No le podemos decir a alguien que vaya a instalarse en una región si no hay trabajo. Esto ayuda a esa proposición, ¿no es cierto? Bien, vamos entonces a la tercera parte. A ver cómo podemos aplicar todo lo que vimos hasta acá en 15 minutos en recomendaciones de logística para Bolivia. Ustedes tal vez me dirán, ya lo tenemos, ya lo hicimos, lo tenemos a medias. Bueno, la primera, ¿conoce Bolivia el volumen y clases de mercadería total y por regiones que se movilizan tanto en el interior y al exterior? Puede que lo tengan, puede que no, pero hay que comenzar desde esto, desde la carga, porque eso es después lo que va a alimentar a que el sector transportista e incluso almacenamiento también comience a desarrollarse. Entonces, una evaluación no solo de volumen, repito, sino de clase de mercadería. También evaluar volúmenes y clases de carga que se movilizan por lo que ustedes llaman corredores de exportación. Yo he visto que hay identificados corredores de exportación. Bueno, muy bien. Además de la evaluación total, en esos corredores, ¿cuáles son los volúmenes y cuáles son las clases de cargas? Trilogía logística, entonces. Rapidez, eficacia, que sería eficiencia,
en realidad no eficacia, y seguridad para mercaderías bolivianas conectadas con los ámbitos de enlace externo de Bolivia, sur de Brasil, pares. En la medida que van apareciendo almacenes, depósitos, centros de distribución, esto origina alrededor enseguida la provisión de insumos o de elementos de transporte como son los pallets, tanto de madera como de plástico. Contenedores en el interior de Bolivia en zonas estratégicas. Perfectamente podría ser en Santa Cruz de la Sierra, que es donde hay mercadería muy apta con valor agregado para los contenedores, más que graneles. Perfectamente podría estar acá. Evaluación de puertos. Bueno, ahí vamos a esta cuestión delicada. A ver, ¿qué puertos son los que les conviene más de conexión al mundo con Bolivia? Miren, todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Todos. Los puertos del norte de Chile, si bien son buenos puertos, Arica, pequeño pero buen puerto, Iquique, con puertos, Zona Franca, Antofagasta, hay una cuestión a veces de orden de llegada y de salida de mercaderías que no son chilenas, digámoslo en estos términos, que es un tema que se ha dado, y más allá del acuerdo de transporte regional que tenemos, a veces los acuerdos de transporte tienen cláusulas no operativas, programáticas, que hablan de facilitación del comercio y de igualdad de condiciones, pero en la práctica, en el día a día, no se da. Entonces uno dice, bueno, muy bien, esa es una desventaja, pero la ventaja son puertos muy eficientes. Puertos del sur del Perú, estoy pensando en Hilo y Matarani, y necesitan muchísima inversión, ambos, uno contenedores y otro graneles. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no hace Bolivia lo que hizo Brasil con Perú y desarrollaron un corredor? ¿Por qué no llega a haber un acuerdo? ¿Por qué no puede haber un acuerdo entre Bolivia y Perú para desarrollar Hilo y Matarani, o Hilo o Matarani, con inversiones binacionales y con provisión de cargas para ambos? Me da la impresión que puede ser un desafío muy interesante para Bolivia. Realmente son puertos abiertos, pero la infraestructura en sí misma requiere muchísimas mejoras y conexiones carreteras y ferroviarias. Lo cierto es que con Argentina tiene la hidrovía, ustedes ya saben, Bolivia tiene una zona franca cerca de Rosario, sin uso, prácticamente dejada a la buena de Dios. Habrá que estudiar si conviene reactivarla manteniéndola allí o moverla, que es una alternativa en este momento, y algunos puertos que ofrece Argentina interesantes para distintos tipos de cargas sobre la hidrovía, con hoy problemas realmente administrativos, burocráticos, reglamentarios complejos. Uruguay, que no tiene esos problemas, tiene una menor oferta de puertos, pero tiene un puerto muy interesante, que es Montevideo, con una rapidez y eficiencia muy buena, y la expectativa de lograr un puerto en el futuro que compre, entre otras cosas, maneja el precio internacional de la soja por el bajísimo impacto que tiene el flete interno, como les mencionaba. Brasil y Argentina, que tienen grandes volúmenes, tienen fletes internos altísimos para mover la soja. Bueno, así que esto es un breve partazazo de una comparación de qué debieran hacer ustedes para elegir uno u otro puerto. Aprovechar la navegación fluvial de las tres cuencas que tienen, Amazonas, del Plata y la Cerrada, y mejorar también los puntos de carga y descarga en el Titicaca. Ustedes también tienen transporte lacustre. Uno habla de fluvial, pero también hay lacustre. Y eso también va a ayudar mucho a la eficiencia. Con una red fluvial muy importante, proyectar una navegabilidad en la tercera parte de esos 14.100 kilómetros. Y eso ya, yo les diría, aliviaría muchísimo a los otros modos de transporte. En la hidrovía, continuar con el proyecto Puerto Bus, mejoras, agregar valor
y algo que vendrá luego de eso, empresas de transporte fluvial bolivianas. Pero primero la infraestructura, primero la carga, luego las empresas de transporte fluvial bolivianas. A ver, ¿sabe Bolivia cuántos almacenes y depósitos existen para mercaderías destinadas al mercado interno y mercado externo? ¿Conoce esa oferta? Estimo que no. Tal vez la conozca en transporte. Esto es como un sector alejado de los estudios, todo lo que sea almacenamiento, porque van a empezar a producir esos volúmenes que me comentaban los compañeros de CADEX, pero eso luego va a haber que almacenar, ya va a aparecer otro nudo de botella. Los 3 aeropuertos internacionales, bueno, acá se necesitan certificaciones internacionales, tanto de OASI como de IATA. Bolivia ha conseguido una muy buena certificación BOA a través de IATA. Acá sí entramos en lo que es normativa internacional y no hay escapatoria para este tema. Si el aeropuerto no tiene esas certificaciones, no puede operar. Me parece que Viru perfectamente puede ser un hub logístico. Acá sí hay, vuelvo al tema del valor agregado, cargas aptas para el transporte aéreo, y hasta imagino un hub logístico aéreo, una sal en los alrededores para tener una complementación entre ambos. Una de la sal de contenedores, ¿no es cierto? Y otra cuestión que hay que pensarla antes, que en muchos países nos encontramos con la sorpresa de que llegamos con un producto perecedero y no hay cámara de frío en el aeropuerto. El aeropuerto tiene que tener una cámara de frío, porque si no, ese producto hay que transportarlo 100, 200 kilómetros con todo el costo del transporte terrestre que esto requiere para tenerlo en un lugar de frío. Así que cuando piensen en carga en el aeropuerto, siempre se empieza por pasajeros, pero bueno, cuando piensen en la carga y las mejoras, piensen también en la cámara de frío y en el enlace carretero. El total de la red boliviana, díganme si estoy muy alejado del último valor, son 58.000 kilómetros, y lo hablamos ayer a la noche, tal vez 50, 55, 60%, no 66%, son caminos de tierra. Y este es un tema muy importante, la pavimentación. Pero sobre todo, ustedes lo llaman la red primaria, la red fundamental. No solo la red fundamental, que es donde habitualmente se pavimenta, la red secundaria y terciaria. Estos tramos cortos de 4, 5, 10 kilómetros, donde si no hay pavimento, el camión no puede entrar, no puede salir, no puede retirar la cosecha, no puede retirar la maquinaria, empiezan las demoras, empiezan los costos, solo por 4 kilómetros, por 5 kilómetros de tierra. Llovió y se inundó, y el camión no puede trabajar. Si ustedes van sumando cada uno de estos problemas, estoy tratando de proponerles una solución alternativa a cada uno, van a encontrar ese costo logístico tan importante, ¿cierto? Los enlaces terrestres de Bolivia con los países vecinos, por supuesto, pavimentar en cooperación, el transporte ferroviario, fundamental, 3.700 kilómetros de vías férreas, está bien, puede ampliarse un poco más, pero lo importante es que se unan en Bolivia. Pues las dos redes, andina y oriental, se unen en Argentina, se unen en Perico. Bueno, lograr una unión, manteniendo la unión en territorio boliviano, con nuevos rieles que hoy se ofrecen, más resistentes y vagones especializados. Bien, si hay un modo ideal para grandes pesos, para largas distancias, es el ferrocarril. Y además es un modo social, y además es un modo que ordena el territorio. Y me parece que se puede aprovechar perfectamente. Fomentar el transporte multimodal, con todo lo que vimos hasta el momento, centros logísticos unimodales o multimodales. Algo interesante, el Banco Mundial, en los factores de competitividad logística, también recalca el sector aduano, ¿no? Bueno, además de la documentación, y de paso les digo, algo se habló del costo logístico en documentación, muy importante avanzar la documentación electrónica, tratar de reducir el costo papel, pero claro, es fácil decirlo, difícil es implementarlo, porque hay algunos núcleos duros difíciles. Uno, que tiene que tener un marco legal, el documento electrónico. Dos, que todos los actores tienen que estar involucrados, porque si la aduana lo tiene, el puerto lo tiene, pero el exportador no lo tiene, o el banco que trabaja con la carta de crédito no lo acepta, se les cae el documento electrónico.
Y 3, tiene que estar de alguna manera criptografiado el documento, porque es muy fácil de hackear. Entonces, serían 3 elementos: darle un marco legal, que todos los actores lo manejen, un sistema bolero que en algún momento se propuso a través de la Cámara Internacional de París, pero claro, no todos los actores se ven incorporados, entonces no funcionaba. Y la criptografía. Y por otro lado, me parece importante tomar algunos modelos de aduanas integradas. Integrar en territorio boliviano o en algún país vecino en una sola aduana el control aduanero, es decir, de un solo lado. En Argentina esto se ha hecho muy bien con Brasil en Santo Tomé y Soborja. En su momento Brasil decidió trasladar todo su servicio aduanero a Santo Tomé y todo el control se hace en un solo ámbito, en este caso Argentina, donde está el aduanero brasileño, el aduanero argentino, los servicios agrícolas de ambos países, y lo que pasa en los libres uruguayanos, un camión tarda 2 días y medio por esta doble control, en Santo Tomé, en medio día, el mismo camión está despachado. La discusión es de qué lado va a estar, ¿no? Del lado argentino, brasileño, del lado peruano, boliviano, del lado brasileño. Bueno, lo que nosotros hicimos con Brasil, yo participé en las negociaciones, que ahora en el año 98, es, además de la conveniencia para Brasil, también trabajar tiempos en este tema, era que el próximo iba a estar del lado brasileño. Digamos, se llegó a ese reparto equitativo. Iba a haber un próximo, probablemente un poquito más al norte. Tecnologías de seguimiento de la mercadería, que es muy importante para darle seguridad. Seguros. Bueno, Ricardo hablaba de Corea, el ejemplo de Corea. Yo creo que los planes quinquenales funcionan muy bien en logística. Funcionan muy bien. 15 años es un horizonte interesante en logística. Porque además, cada 5 años se puede hacer un control del avance de las inversiones. Creo que es un plazo que da posibilidad de una continuidad entre los gobiernos, una continuidad en el sector privado, en cuanto también a autoridades, y permite controles de avance. O sea que me parece que un plan general de inversiones en logística para Bolivia es muy importante. Respecto de la número 25, sí, Bolivia está en el corazón del Cono Sur, y esto puede ser una ventaja o una desventaja, igual que Argentina. Problema parecido a Argentina. ¿Por qué digo esto? Somos países de tránsito. Somos países. Cuando uno hablaba del corredor bioceánico, yo luego fui girando un poco el término, fui hablando más del corredor productivo. ¿Por qué? Porque advertimos que se pensaba sobre todo en el desarrollo de los puertos. Se pensaba en el desarrollo de las dos puntas del corredor. Y los países que quedaban en el medio veían pasar la mercadería, la veían pasar. Entonces todo era un beneficio para, obviamente, los puertos y los sectores productivos que rodeaban a los mismos. Por eso, y acá la ventaja de Bolivia es cómo hago para que el valor agregado quede en Bolivia dentro de un corredor. ¿Cómo hago para que quede acá? Y entonces ahí vuelvo a hablar de centro de transferencia de carga, zona de actividades logísticas, centro de acopio, almacenes, para que la mercadería no pase de un océano al otro, sino que haya un momento y una actividad de valor agregado dentro del territorio boliviano en un corredor. Bien, y terminando, ir a esta mirada de red interconectada. La logística tiene que ser analizada como rayos y nodos. O sea, nodos que son los que estructuran el territorio, que son los que permiten este ordenamiento territorial en ciertos sectores, y rayos a través de los cuales se hace la distribución, se hace el abastecimiento, se hace la conexión con los países vecinos. Pero todo esto tiene que funcionar con un sentido de red. Y insisto en la palabra red, para no caer en el error que cayeron Argentina, Brasil, les diría Venezuela, Colombia, Perú mismo, con un tendido, sobre todo ferroviario y carretero, radial. Imaginaron redes de transporte para vender productos agroalimenticios a Europa, básicamente. Entonces todo fue tendiéndose hacia las grandes ciudades puertos.
y quedaron muchísimas zonas productivas al interior de estos países extensos sin adecuada conexión. Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, cuando diseñó su red logística, no pensó en exportar. Eso vino después. Pensó en conectar ciudades medias e intermedias a través de una red logística reticular, como si fuese una telaraña, que fue uniendo de este a oeste. Este fue el avance de los Estados Unidos, todo su sistema de ciudades medias e intermedias, y luego fue mejorando la conexión con el exterior. Me parece que si Bolivia está embarcada en una modificación, y bienvenida sea, de su logística, esta mirada reticular es muy importante. Y luego, la vinculación con el comercio exterior y con la política económica. Algo importante también es que vayan formando freight forwarders, agentes consolidadores de carga, que tienen que estar en los puertos con los que ustedes operen. El freight forwarder es el que le reserva el paso del contenedor. Y si otro freight forwarder le gana la posición, ustedes no tienen un contenedor posicionado en un buque. Entonces tiene que haber freight forwarders bolivianos, empresas bolivianas, o en cooperación con otras empresas, trabajando en los puertos que mencionamos antes. Porque esos son los que se conectan con el navío y a quienes el navío les asigna los espacios y no a otros. Y si hay de otras nacionalidades, seguramente ustedes van a perder esa posición de estilo. Bueno, yo empezaría por algo más humilde que lo que propuso Jorge. Comparto totalmente el Instituto Nacional de Logística. Puede ser el óptimo. Yo empezaría con un foro. Lo hemos hecho en Argentina y en algunas provincias. Un foro es algo más informal. Este foro perfectamente se puede transformar en un instituto después. El foro es un ámbito donde se puede discutir libremente y donde estos señores, que a veces cada uno va por su lado, el académico, el funcionario público y el empresario, defienden fuertemente sus intereses o las cámaras mismas. En cambio, un foro que reúna a los tres sectores donde se pueda discutir los problemas, las propuestas y los planes a futuro, me parece que puede ser muy interesante y lo puede convocar tanto, y mejor aún si lo convocan todos, ¿por qué no? Una universidad de Bolivia, una cámara perfectamente y funcionarios públicos, y convocar a todos los actores, que luego se transforme en un instituto ya de otro nivel. Y capacitación, muy importante, posgrado, yo creo que debe ser una capacitación de posgrado, que puede ser un curso, una especialización, hasta una maestría para aquellos que han terminado comercio exterior, administración de empresas, carrera de contador, ingeniería, o sea, carreras afines que puedan ir direccionándose, porque en economía hay especialidades, como las que mencioné, pero cada vez hay más subespecialidades. Ya no alcanza con ser especialista en comercio exterior, ahora hay que ser subespecialista en logística, por ejemplo. Y ahí es donde me parece que esta oferta académica puede ser muy, pero muy interesante a futuro para que los egresados de estas capacitaciones se coloquen en puestos estratégicos. Termino nada más que mostrando el mapa de Bolivia y justamente la posición de corazón de la región de Bolivia, tratando de que este dinamismo que hemos observado en los últimos años en distintos viajes en sectores de la economía boliviana también se trata de la logística, que si bien no es la regla en comercio exterior, sí puede ser un peón que o ayude o dificulte notablemente el desarrollo